Bienvenidos de nuevo. No se me oye, ¿verdad? Ahora sí, ya sabía que no. Bienvenidos de nuevo. Me han dado cierto margen por detrás. Es el tiempo de Real McCoy to share experiences and time for roundtable para tener preguntas y respuestas. Yo, antes que nada, para calentar motores después del coffee break, me gustaría hacer un resumen de algunas ideas fuerza que han salido. Os recuerdo sobre todo que si que tenéis necesidad de Wi-Fi, la clave es Alternativa 2013 y si queréis compartir información, el hashtag es Alternativa Pro. Temas que han salido, os doy titulares y a partir de ahí vais recordando qué ponentes lo han hecho, porque os permitirán juntar ingredientes y empezar el debate. Bueno, Marta Andreu ha empezado como la coproducción debe trabajar para la historia. Nos ha explicado tres ejemplos diferentes en temas de documentales, un foro en Lisboa, un foro en Leipzig, un foro en México. Nos suelta la máxima, dice, el cine va a salvar el propio cine. El cine interesante versus cine interesado. Ese camino en hacer la película, en transitar, y que las palabras del propio oficio del cine deberían repensarse ahora que el modelo está cambiando. Repensar, por tanto, la palabra coproducción. El pensamiento obvio de qué vale una película o qué cuesta una película. Marta es partidaria de que si lo hacemos bien, el valor vendrá dado y por tanto nos lleva al planteamiento de ese maridaje entre cultura y industria. Y luego lanza, evidentemente, si la cultura deja de ser pública, ¡ay Dios! Jonas rápidamente entra en su experiencia de los 5 films que ha hecho este año, 4 en coproducción, y la necesidad de hacerlos porque en estos casos 4 de los 5 no hubiera sido posible realizarlos. Y nos habla de look for your partners, la búsqueda del partner y hace la comparativa de que es un negocio, básicamente, donde te casas y tienes un matrimonio. Nos habla de 2 modelos, del cual hablaremos, que me interesa muchísimo. El modelo de la coproducción bilateral y la coproducción multilateral, a través de aprovechar los tratados bilaterales de nuestros países o esas ventajas que puedan surgir. Nos hace hincapié en cómo repartir los ingresos, si los hubiere. Habla también de lo que es propiamente, y ahí tendremos tema, lo que es una coproducción financiera, de lo que es una coproducción natural y más tarde denominada orgánica. Nos habla de su experiencia personal con Tabú, película de éxito, y con además comenta mejor éxito en España. Felipe sobre todo nos dice, ¿se necesita una coproducción? Planteárselo. Nos pregunta, ¿cómo encuentro un coproductor o coproductora? Nos habla del complejo, el elemento de la pasión, de no tener complejos, incluso si entra en el campo idiomático. Y sobre todo de hacer los deberes. Hacer los deberes, que es identificar, que es una palabra que surgirá también, identificar los interlocutores, identificar aquellos ese homework, esos deberes, qué películas similares a la nuestra ya se han hecho y ahí me añado yo como Alex Navarro, qué ha sucedido en el modelo de negocio, a qué festivales han participado, quién ha tenido key players, qué financiación encontraron, ver qué se ha hecho. Habla del tercer elemento, coproducir para completar, que es otra manera de coproducir. Sin duda, nos saca el tema de la dificultad en España de la reciprocidad. La plantilla que utiliza, que nos ha sido útil para todo el mundo, es la plantilla de Eurimash, que como bien conocéis el programa del Consejo de Europa para la coproducción. Hablaremos del concepto de recoup, que es importante, que es cuando aquellos key players participantes de la coproducción nos obligan a devolver beneficios. Todo el tema de imprescindible, los papeles, la nacionalidad de la película, que te obliga en esa dualidad de coproducción financiera o orgánica los papeles. Estefan dice que coproducir ya es dejar de ser independiente. Ya no es una contradicción, pero sigue la idea del matrimonio. Y luego lo haremos. La confianza y el implicarte. Es un trabajo de teamwork. Y nos repite, be aware of your film, which is... Y por tanto, si es un negocio de confianza y te has casado con alguien, debes dejar un espacio a tu partner. Debes dejar ese espacio que lo tenga. Y eso nos lleva a pensar... Oh, sorry, thank you. Nos lleva a pensar
cuando estás casado con alguien, what kind of coproduction, qué tipo de coproducción y por tanto con qué país y qué fondos existen para esas películas. Sin duda, coproducir va a ralentizar en cualquier caso y a entender de Stefan el proceso. Y aconseja, no os lancéis si es la primera vez y además con un director novel. Sí que aconseja buscar ese potencial en Europa. Luego hablaremos de no olvidar y no dejar de lado los mercados. Y Stefan abre fuego con palabras. Dice, envidia, pasión, yo me he prostituido. Bueno, pero la envidia la habla sanamente. Ha explicado por qué. Nos ha explicado 3 modelos que eran muy diferentes de su experiencia profesional y larga. Es el veterano. El sales leaseback nos ha explicado 3 fórmulas diferentes. Realmente el ICA actualmente, y ha sido muy suave, no invita a coproducir. El mercado hay que tenerlo siempre en cuenta. Luego hablaremos de ello y el papel de los festivales y de los públicos. La audiencia es importante. Pensar a qué audiencia vas dirigida. Eso lo dice Alex Navarro, disculpad. Pensar en el desarrollo es importante y hacer partícipe a los coproductores en todo momento. Y luego habla de una enfermedad, es decir, esa enfermedad de porque existe un fondo de coproducción, me voy a lanzar a coproducir. Y eso es desvirtuar. Y volvemos al punto de salida de Marta. Es decir, trabajar para la historia y trabajar en principio para lo que tú necesitas. Y hablamos de también otro concepto del efecto neto. Es decir, cuando se produce con un país rico, el efecto neto es negativo. Y sobre todo, ojo, y lo recomienda porque es un negocio, nuevamente, maridaje, matrimonio, confianza. Ojo con la ligereza que hay en el sector respecto al cumplimiento a lo que tú te implicas. Entonces, evidentemente recomienda que como es un riesgo global y que luego si te falla tu marido o mujer no va a funcionar, ese riesgo debe cubrirse porque hay confianza total y hay un... Yo aquí añadiría que en el proceso del desarrollo y en esa identificación de coproductores o de partners o de compañeros de viaje forma parte del desarrollo. Hay una parte del desarrollo muy interesante que es donde tú investigas sobre cuáles van a ser tus potenciales compañeros de viaje. Y finalmente, dejar dinero, guardarte un poquito de dinero para la explotación. Siempre es importante porque esa es una máxima de mercado. Él siempre, con su experiencia, nos habla del mercado y nos dice, es una regla no escrita de que lo que hace la película en tu país, cuando la quieres lanzar en otros países, dictamina una serie de reglas de juego. Y pensar, sobre todo, que la película tiene vida y que no acaba nunca, hablando de todo el patrimonio que nos deja la historia del cine. Bueno, este es el resumen, no sé si me he alargado mucho, y ahora es el momento de escuchar vuestras preguntas, disparad al expertise de la Roundtable, maximizarla, y estoy aquí, tenemos micrófono ahí, sí, tienes micrófono ahí, gracias, y Pau, bueno, si podéis presentaros, a Pau porque le conozco, pero si presentáis, soy tal, de la productora tal, o soy tal. Hola, yo soy Pau Subirós, soy productor aquí en Barcelona. Y quería hacer un poco 3 comentarios que me han surgido antes con las intervenciones y una pregunta dirigida un poco a todos al final. Respecto a los comentarios, se habla un poco de esto, bueno, cómo encontrar, digamos, el coproductor ideal, ¿no? Cómo encontrar tu media naranja. Yo, 2 cosas que quisiera comentar. Una es que a mí me parece que el hacer desarrollo de tu proyecto, digamos, antes de buscar un coproductor, creo que es bastante interesante porque vas con una idea mucho más clara de lo que buscas y te da una fuerza y sobre todo si has tenido una cierta financiación para este desarrollo también ya eres un poco más interesante de cara a un coproductor y entonces esto lo digo porque no sé si aquí aún está o no la gente del ISEC, pero yo creo que realmente algo que entre todos deberíamos tratar de presionar bastante aquí es para que no se eliminen las ayudas, bueno, más que no se eliminen, que se vuelvan a instituir vías de ayudas a desarrollo locales, porque creo que esto no solo mejora, además, sean coproducción o no los proyectos, pero también para las coproducciones sería muy importante. Y como ahora está todo esto en trámite de cambio, pues igual estaría bien que todos lo tuviéramos claro. Después, otra cosa respecto a este tema de cómo encontrar un coproductor, yo creo que
tanto en Francia como Alemania, nosotros hemos visto que hay bastantes empresas que son simultáneamente productoras, pero también distribuidoras en sus países y muchas veces agentes internacionales de ventas. Y estas empresas, que muchas veces son bastante interesantes porque realmente tienen una línea muy concreta de lo que hacen, suelen querer tener algún tipo de experiencia previa, digamos, con un autor o antes de meterse a producción. Lo digo en el sentido de que seguramente hay que empezar a pensar en la coproducción de una película en la película anterior, por decirlo así. Y entonces, si tú consigues distribuir en Francia o tener como agente de ventas a una empresa francesa que es a su vez productora ahí, seguramente después, bueno, esto te sirve un poco como una prueba de ver si realmente te puedes entender con esa gente, ellos te conocen a ti y las posibilidades de que puedas colaborar en el futuro serán mucho más altas, ¿no? Y además ellos muchas veces ya tratarán de preparar a ese director como para que en un nuevo proyecto tenga más opciones, ¿no? Ahí. O sea que esto un poco respecto a este tema de cómo encontrar el coproductor. Después, sobre el tema de por qué o hacer o no hacer una coproducción, a lo que ya se ha dicho, yo añadiría que yo creo que tener por lo menos posibilidades de que un proyecto sea una coproducción generalmente te ayuda a conseguir dinero en tu país, digamos. Entonces, claro, es verdad que para que sea una coproducción lo ideal es que ya tenga, o sea, para que seas interesante a un coproductor deberías ya tener dinero en tu país, pero que en todo caso que un proyecto tenga desde un inicio una vocación internacional claramente ayuda a que aquí la gente te tome en serio y de hecho creo que si no lo tiene es muy difícil realmente de que consigas que aquí te hagan caso. O sea, estos eran los 3 comentarios y la pregunta que le quería hacer un poco a todo el mundo es cómo gestionáis un poco en vuestra experiencia como coproductores, por decirlo así, contabilizar y un poco auditar los costes de vuestros socios, ¿no? De alguna forma, porque a veces ya es muy difícil aclararte tú mismo con tus propias cuentas de qué es realmente un gasto de ese proyecto o qué es un gasto fijo de tu empresa o esto. Sumarle a eso, digamos, esto, ¿no? La auditoría, digamos, de una empresa que no es tuya y tal, creo que normalmente es por donde vienen los conflictos, ¿no? En las coproducciones, entonces será un poco, bueno, cuáles son vuestras experiencias y vuestras técnicas en este sentido. La primera, voy rápido, por la parte del ICEC, Jordi Sell ya os ha explicado las dificultades, estamos esperando como agua de mayo que todo progrese con la interconectividad, si eso se produce hay un plan para ejecutar esos millones que podremos sacar las operadoras, ellas lucharán para que eso no suceda, pero el plan B es lo que tenemos, que es un año no más duro que el 2013, pero parecido. Entonces, estoy de acuerdo, como máxima, cualquier euro que se invierte en desarrollo, bien invertido está, siempre, siempre, pero es que es demostrable. Sobre la pregunta 3 ya tengo a Estefan, quiere contestar, pero apunto si alguien... Sí, yo no, en las coproducciones, por mi experiencia, que no es moralmente excitante, es más bien mira a tu espalda, hermano, ¿sabes? Entonces yo recomiendo que los sistemas de distribución de ingresos y justificación de gastos no pretendan ser transparentes. Porque no tiene sentido trabajar con fórmulas absolutas y no en función de lo que voy a gastar. ¿Tú qué me traes? 200.000. ¿Qué necesitas? Ganar el 20%. ¿Qué gastos vas a tener? 20.000. Perfecto, pues mándame esto. Y eso es la cantidad. Que no es, no te has gastado esto, te has gastado menos, no te ha salido mucho más barato esto. Jamás vas a conseguir que un coproductor rumano, alemán o francés te revele tus datos. Y tampoco tú lo vas a revelar, ¿no? O vas a quererlo, porque tú también quizás tienes 2 proyectos diferentes y tienes tu economía. Entonces, es muy difícil hacer justicia a una pretensión de transparencia en cuanto a gastos. Y creo que todo el mundo está bien aconsejado ni pretenderlo. Y en cuanto a los ingresos, yo creo que cuanto más oficial, mejor. Que haya desde el inicio un agente de ventas, fantástico, a veces no se tiene.
que siempre haya un collection account, que no haya contabilidades ahí como, oye, ¿cuánto has ingresado? Ah, voy a mirar, no, este no ha pagado. No, no, es que todos los ingresos van directamente a una cuenta y esta cuenta automáticamente en la proporción correspondiente a los coproductores. Entonces yo creo que hay que crear un ambiente libre de discusión en cuanto a economía, que se discuten todo tipo de cosas, estrategias, vías de explotación, criterios creativos, pero que el tema económico sea lo más sólido y lo menos objeto a, no me has dicho no sé qué. Eso es lo que recomiendo. Bueno, recordar que en Euroimage, por ejemplo, hay un requisito donde te piden en cierto momento tener el collection account, pero como hay una parte del dinero que se tiene que devolver en caso de éxito, lo tiene que tener controlado cuando haces ya la application. ¿Alguien de la mesa quiere aportar la...? Sí, bueno, el collection account de Euroimage te lo pide a partir de una cantidad, un presupuesto ya bastante Sí, cierto. ¿no? Hay las películas pequeñas, la ventana pequeña es la ventana grande, ¿cierto? Sí, bueno, y eso sí que es una figura interesante. Retomando lo que dice Stefan, la verdad es que no es un mal modelo cuando simplemente dices, bueno, llévate un 8, un 10, un 12% lo que tú consigas en tu país y no quiero, entre comillas, saber más, ¿no? Arréglatelas y no vas a entrar en saber cuánto le cuesta, no quieres entrar en saber cuánto se gasta en teléfono, cuánto se gasta en sus secretarias, etcétera. Llegar a un acuerdo, lo importante es hablarlo todo antes. Lo malo es cuando hablas cosas a posteriori, ¿no? Es decir, cuando dices, ok, tú has tenido esto, pero has gastado esto, ¿sabes? Es decir, ¿qué, desde un principio, qué vamos a autorizar? ¿Qué te vas a quedar tú? ¿Qué vas a enviar a la producción? Hablarlo antes. Estaba mirando la platea si había preguntas, pero es que me surge una idea interesante. Hemos hablado de matrimonio, de confianza, etcétera. Bien, la mejor manera de no dudar es no tener malos pensamientos, pero hemos dejado esto aquí, es decir, tú nunca quieres saber versus confianza. No, yo creo que cuando es importante, Stefan dice, porque el tema, cuando habla de confianza, no está en prejuzgar, en que haya malos pensamientos antes, sino que se refiere a después, ¿no? A la confianza, o sea, hay que trabajarla y hay que mantenerla. Yo creo que se refiere a eso, ¿no? El timeline, ¿eh? ¿Cuánto pesa más en el timeline la confianza? ¿En qué momento de la copro? Bueno, o sea, al principio nos queremos todos mucho, ¿sabes? Te empiezas a salir con alguien y es como, qué bonito es el amor, todo eso, pero después llega la convivencia, hay que estar... pues eso, uno cocina mal, el otro ronca, todas estas cosas. Esas son las cosas pequeñas. Después llegan los problemas de verdad, ¿qué es eso? Es en plan, bueno, pues mira, somos pareja, todo lo que tú quieras, pero tú estás gastando de la cuenta corriente y no me lo estás diciendo. Yo creo que se refiere a estas cosas. La confianza, no antes, cuando nos conocemos, de, oye, mira, Jonas, hola, ¿qué tal? Mira, y ya estar desconfiando, ¿quién es este Jonas? No, lo que se refiere es como la confianza como un hecho de que hay que ser fiable, porque esto es una industria y lo estamos comentando y suena muy mal decirlo, pero esto está lleno de piratas, ¿no? Entonces, ni ser uno pirata y no juntarse con piratas. Y luego, evidentemente, tanto en el matrimonio como en la coproducción, la gente, para perfeccionar estas alianzas, confía mucho en contratos, ¿no? Y lo que hacen las estrellas de Hollywood con los prenups, nosotros hacemos con los contratos de coproducción. Yo recuerdo muy bien en los principios de los años 90, de los primeros seminarios que organizaba la Comunidad Europea, entonces no se llamaba Media, sobre coproducción, y había unos abogados ingleses que explicaban la perfección del contrato de coproducción. Yo os tengo que decir que no lo he visto, este contrato. El contrato donde dices que, menos mal que he tenido este contrato, cómo me ha protegido de bien, qué ideal es esto. Al final te encuentras con una persona con una jurisprudencia que puede ser la tuya o la del país de enfrente, y en el momento que tú necesitas retirar tu posición de negociación al contrato que has firmado hace 2 años cuando iniciaste la coproducción, al final te vas a dar cuenta que es más caro emplear un abogado para
luchar para que se cumpla el contrato que dejarlo pasar, casi siempre. Entonces, realmente es un poco negativo este punto de vista, pero el contrato no te va a salvar la espalda. El contrato es esta muleta cuando te embarcas a la aventura, dice, ay, pero yo tengo en mi contrato donde pone que él me va a mandar, el primer día de rodaje me va a mandar 200.000 euros. Oh, pues qué bien, perfecto, aquí lo pone. Pero al final, si esto no se cumple, tú estás rodando. ¿Y qué coño importa que eso pone en el contrato? Lo que importa es que tú no puedes pagar tu equipo. Entonces, la seguridad que te ofrece, digamos, el respaldo legal, no es nunca una cosa de la que uno se puede fiar. Es mucho más importante tener un coproductor que te diga con tiempo, macho, no voy a tener esta pasta, entonces vamos con tiempo a arreglarnos, que un socio honesto que te avisa con tiempo, que alguien que pretende cumplir hasta el último momento y te deja caer, ¿sabes? Y por mucho que dices que, ¡pum!, al final cumplo, pero casi. Es que la honestidad es mucho más una máxima que una realidad legal pueda compensarlo. No sé si me he explicado. Adelante, por favor, sí, sí. Sí, I would say, Yo diría que, bueno, hay una frase que dice que cuando comes con el diablo has de usar una cuchara muy larga. O sea, el contrato es muy importante no por la firma, sino por la forma como se negocia. O sea que una de las partes más importantes cuando entras en coproducción o en cualquier acuerdo en general es lo que pasa durante la negociación, porque una negociación fácil no es una buena señal. Una negociación difícil puede ser una buena señal, pero depende de cómo funciona. O sea, hay que ver cómo se negocia el contrato. Y nunca hay que rechazar estas negociaciones del contrato, que son muy importantes, porque cuando uno negocia el contrato, uno se tiene que poner en la piel del otro para ver qué es lo importante para él, qué es lo importante para mí. Quiero hacer lo que él intentará hacer o lo que yo intentaré hacer. Y una buena negociación tarda mucho tiempo. No años, pero un tiempo suficientemente largo para tener una impresión bastante completa de las intenciones de la otra persona. Yo sé que cuando uno come con el diablo hay que tener en cuenta cuáles son las posibilidades de la otra parte, porque si uno negocia con la Fox hay que tener mucho cuidado porque es una gran productora y se negocia un contrato que es solo papel, porque cuando llegan los problemas no tendrás bastante dinero para pagar a los abogados y te morirás antes de que encuentres la forma de pagar a los abogados. O sea que cuando firmas un contrato con ellos, tienes que salvaguardar tu postura y también tienes que calcular lo que puedes perder, porque como decía Stefan, siempre acabas perdiendo, pero negociar es algo para que salgan todos ganando, o sea que si uno pierde algo, tiene que ganar otra cosa. O sea, si alguien va a negociar con alguien que es muy fuerte, naturalmente no vamos a negociar el beneficio económico, sino que conocimientos, que
qué aportaciones va a hacer este socio que tú no puedes hacer, pero no puedes negociar igual con alguien que es más fuerte que tú que con alguien que es igual que tú. O sea que con un productor que es una gran distribuidora o un agente de ventas internacional, no te olvides de que no van a negociar ni con un director que no ha tenido éxito ni con un director que está haciendo su primera película. O sea que hay que tener en cuenta que muchas veces están cubriendo la brecha, pero lo que se trata sobre todo es de que sean buenos socios durante la producción. Sí, y yo quería añadir una cosa a lo que ha dicho Stefan. Yo creo que hemos de darnos cuenta de que en el mercado lo que hacemos es casarnos con el coproductor, pero es un matrimonio dentro de una gran familia, porque vamos a Cannes, a Berlín, a Rotterdam, siempre nos encontramos con los mismos. Y todos saben con qué coproductores están trabajando. ¿Y qué coproductores te van a fastidiar? Porque, bueno, te pueden fastidiar una vez, ¿no? Pero el mercado es muy grande, pero Stefan ya tiene experiencia, pero al fin de cuentas no es tan grande, porque llega un momento en que todos se conocen y ya se sabe con quién estás negociando. Y claro que hay que confiar, pero a fin de cuentas el mercado no es tan grande. Y otra cosa que habéis mencionado antes del Instituto Catalán de ICC, el ISIC, que no sabía lo que era, pero ella me lo ha explicado un poco. Pero en Alemania, por ejemplo, la financiación en la región de Berlín está ahora trabajando con Turquía, con Polonia, con Rusia, o sea, son fondos de co-desarrollo y estamos en una fase muy inicial todavía para empezar desde el principio, pero cada vez está teniendo más éxito y estamos empezando ahora desde el principio para poner al productor al mismo nivel que los coproductores. Yo no soy muy partidario de implicar en coproducciones a los agentes de ventas, porque desde mi punto de vista, desde el grupo en el que participamos, yo prefiero no participar con agentes de venta, porque creo que tendría que ser algo separado. Claro que es muy atractivo decir sí, hay una empresa de ventas que va a participar en el proyecto, que nos va a ayudar con las ventas, pero no soy muy partidario trabajar con agentes de ventas como productores. Bueno, a ver si corrijo mi visión tan negativa de las coproducciones. Sí, tiene toda la razón Jonas, y eso es uno de la parte del homework que tenéis que hacer, es preguntar. Este de Francia, este de Alemania, ¿quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Alguien ha trabajado con él? Es muy fácil. Te vas a IMDb, ves quiénes son los co-production partners y dices, mira, Paco, cuéntame. Eso es muy fácil. Y yo creo que si soy más específico con lo que he dicho antes, hay una tendencia muy positiva. Yo creo que la cuota de delincuencia en nuestro negocio está bajando. Yo creo que cuanto más fondos europeos bien organizados tenemos, cuanto más productores entrenados en EAVE y con los programas de media que tenemos, esto está haciendo un trabajo estupendo. Y como yo soy el mayor en esta mesa, yo creo que puedo decir que yo creo que los productores que han surgido en los últimos 10 años son mucho más profesionales y mucho más honestos de lo que yo he visto, probablemente, por ejemplo, en los años 90. Y
yo creo que la mayoría de mis experiencias que os piden tanta prudencia, que sigo pidiendo, pero está basado en proyectos más antiguos. Para relativizar lo que he dicho antes. En cuanto a los sales agents, yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía antes sobre el scale, del tamaño. Estoy totalmente de acuerdo con Jonas que con un proyecto pequeño que no tiene posibilidades realmente de venderse a base de guión y un packaging, es muy raro que tenga mucho sentido que un sales agent sea coproductor. Pero si tienes un proyecto de un cierto tamaño que sí que puede venderse a distribuidores a base del proyecto, puede ser enormemente útil y puede ser muy, muy ventajoso prevender y no tener más socios de coproducción. Porque a partir de un cierto punto, lo comentábamos antes, ¿qué sentido tiene dar tal porcentaje a mi coproductor francés, que es realmente en sí un país que me interesa mucho luego para la explotación? ¿Y qué me da ahora? ¿Me da tanto más de lo que me va a dar luego un distribuidor? Entonces, es posible que sea mucho más interesante para proyectos grandes prevender un proyecto en vez de coproducirlo. ¿Algo más? ¿Queréis añadir desde la platea? ¿Sí? ¿No? ¿Dejamos la pregunta de Pau aquí? ¿Tenéis otras preguntas? Yo tengo un par, ¿eh? Es decir que... ¿Sí? ¿Cerramos el tema? ¿Ahí? ¿Sí? Bien. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Carlos Oro y quería hacer una pregunta relacionada con la prostitución versus idea original. Me gustaría saber si hay algún camino intermedio y también quería saber la opción de inflar un presupuesto para presentarlo a posibles coproducciones o gente que quiera colaborar para evitar el riesgo de posibles pérdidas a posteriori, en qué beneficia y en qué perjudica. Has dicho, igual no he entendido mal, inflar. Inflar, es decir, poner, si tengo una previsión real de 500.000 euros una película, decir que vale, que me va a costar... Sí, Marta lo decía, lo que cuesta lo que vale, que es el eterno. ¿Me he entendido? Bien. Bueno, entonces, el riesgo de hacer esto, también la confianza, ¿no?, que podemos perder o ganar a través de esto. Lo que no entendí es para qué quieres hacer eso. ¿Lo de inflarlo? Sí. Para cubrir posibles pérdidas o incumplimientos de palabra o desviaciones del proyecto. Bueno, tú en principio tú tienes tu presupuesto y después tienes un porcentaje de contingencias que puedes mover entre el 5 o el 10%. Eso lo tienes autorizado legal y hinchar más no... Vamos, lo puedes hacer, pero te puedes meter en problemas. Vale, gracias. Es que depende tanto de la situación. Yo creo que para gente con mala memoria, siempre me digo a mí mismo, yo tengo muy mala memoria, eso de tener dos contabilidades es enormemente complicado. Es que, además, a lo largo, es que yo creo que es muy importante decidir para cuánto tiempo estás tú en eso y qué tipo de relación quieres tener con las televisiones, con los coproductores, con las instituciones, con los fondos internacionales. Al final, yo creo que lo que te compensa es decir lo que hay. Eso no quiere decir que muchos de los fondos que tenemos en Europa son tan absurdos que incluso no funcionan ni si presupuestas por encima de lo que te va a costar. Eso es cierto. Y lo sabemos todos que estamos aquí, lo saben incluso los fondos que dan estos medios. Eso es una enfermedad a la que sufre esta industria de siempre. Pero yo creo que deberíamos todos trabajar en esto, dejar de ser así, porque se pierde dinero aquí. Tenemos en este mundo de financiación los fondos a los que tenemos todos acceso, todos funcionarían mejor si dejaríamos trabajar así. Yo creo que hagamos las películas con el precio que es y dejémonos de tonterías. Yo soy firme defensor de que la película es lo que cuesta.
Es lo que cuesta y lo cuesta lo mismo para todo el mundo. Y todo lo demás es como pan para hoy y hambre para mañana. Sí, hay una cosa que sí que estoy de acuerdo, y antes lo comentabas, que era a la hora de distribuir, de guardar una parte, ¿no? Una parte de tu, que es precisamente lo que el ICA no permite, ¿no? Y después por consecuencia, fondos regionales en España, ¿no? El ICA, el capítulo 12, el que se dedica a la distribución, te lo deja fuera de financiación, diciendo, bueno, ya vendrá un distribuidor a cubrir esa parte, ¿no? Quizá ahí sí que yo sí que soy partidario de jugar un poco para cubrir las espaldas para ese capítulo. O sea, suena mal, esto lo están grabando, pero no lo he dicho. Pero sí que jugaría una parte para la distribución, lo que puedas necesitar después, y meterlo en alguna parte. A ver, un presupuesto ya tiene eso, ¿no? Que es un presupuesto, con lo cual uno dice más o menos lo que le van a costar las cosas y después pasa lo que pasa. Pero es que además hay algo cultural, ¿no? Que como si fuera una leyenda urbana, esas cosas de decir, yo pido tanto porque sé que me van a dar menos. Para mí es son ganas de malvivir. Es decir, pides esto, te dan esto y la película te acaba costando algo que está entre medio. Con lo cual te arruinas y encima tienes que mentir. Y no duermes. O sea, son ganas de perder dinero y tener taquicardia. O sea, intentar ajustar los presupuestos, es decir, intentar realmente trabajar con lo que te cuestan las cosas. Porque es que si no, bueno, es decir, acabamos pagando ese error a nivel personal y además se arrastra porque se genera, o sea, se instala esa desconfianza constante, ¿no? De que uno pone los números que quiere poner y no aquello que sale de la propia, bueno, el análisis de tu propio trabajo. Pero sí que duele. Presentación al ICA. Tú presentas un proyecto y dices que mira, pues todos los presupuestos están radicalmente puestos, entonces tú presentas un presupuesto increíblemente ajustado. Porque si voy a hacer una película de autor, independiente, me voy a gastar 1 millón en esta película, tengo televisión española, tengo alguna cosa regional y no hace falta pedirle al ICA a fondo perdido, a la ayuda del proyecto, más de 400.000 euros. Entonces pides los 400.000 euros y dices que mira, lo he puesto tan justo, si me lo dan, me lo van a dar. Y te dan 250. Entonces, claro, como has hecho tan justo, no hay forma de rellenar este 150. Y ves la lista de los proyectos a los que se ha dado y uno se ha desmarcado con un proyecto de 2 millones que sabes que no va a costar 2 millones y también le han dado la mitad de lo que ha pedido. Entonces, él acaba teniendo lo que necesitaba, porque ha hinchado el presupuesto, y tú no. Y dices, pues la próxima vez voy a hacer lo mismo, ¿no? Soy tonto yo de no haberlo hecho. Pues mi contestación a tu pregunta de antes sigue siendo la misma. Yo creo que no deberíamos dejarnos llevar por esto. Yo creo que estamos hablando de dinero público, y eso suena ya horrible lo que estoy diciendo, pero yo creo que si queremos que el sistema sobrevive de la subvención, solo cabe que seamos honestos. ¿Sí? ¿Algo que añadir? Sí. Ahí. Sí, hola. Bueno, no quería intervenir. No seas malo, ¿eh? No seas malo. No, creo que la mayoría de aquí querrían intervenir, pero intentan no intervenir. Bueno, yo varias cosas. Bueno, Javier Atance, BNC, 27 años en el oficio. Para mí todavía es un oficio. Y, bueno, quería decir varias cosas rápidamente. Primera, Cataluña era la envidia del resto del Estado en muchas cosas. En un departamento de cultura que tenía una inversión no solo para el desarrollo, sino para la protección de nuestra industria. Una cadena de televisión, como ha dicho Marta, que está abierta a un convenio entre productores y cadena, en la que invertían dinero. Y esto ha sido así. Ha sido así y ahora nos pasa como nos pasa. Cuando hay mucho dinero hay mucha industria, cuando hay menos dinero hay una industria diferente.
Yo lo que quería decir es, primera cosa, tenemos aprobada por el Parlamento de Cataluña una ley del cine que obliga al productor catalán, si quiere acceder a alguna ayuda del ICEC, a tener el 51% de la coproducción. Con un 51% de propiedad en una coproducción, entiéndase en una coproducción internacional, ningún productor de otros países querrá coproducir con nosotros. Es imposible. Totalmente imposible. Evidentemente esto era importante hace 4 años, ahora ya no lo es porque realmente, como comentaba Jordi Sellas antes, no hay dinero, nadie va a esperar no coproducir esperando el dinero del ICEC, pero la realidad es esta. Si todos os habéis leído la ley del cine, implica una propiedad de un 51%, mientras que la coproducción con el resto del Estado a través del Ministerio de Cultura es solo un 20%. Es una primera, estamos aquí en la coproducción clave del cinema independiente y los productores catalanes, si queremos tener una ayuda de nuestra institución más próxima, no vamos a tenerla porque pocos de nosotros podrán producir con otro país con el 51%. Punto 1. Segunda cosa, esta es una reflexión que creo que aquí no se ha hablado. La segunda cosa es la lengua. No solo la lengua catalana, sino la lengua española. Antes hablábamos de Italia, salía aquí el tema de Italia. Italia, el 95% de su producción es en inglés, no en italiano. El problema que tienes, si tienes un proyecto de aquí, es, y quiero tener un coproductor francés, alemán o chino, no produciré... Evidentemente en catalán suena fatal, ¿no? Porque se queda como pequeñito, pero es que el castellano queda pequeñito también. Entonces tenemos un problema de lenguas. Somos incapaces de defender con un cine europeo unas lenguas propias, sean catalán, rumano, alemán. Francia es el único país que defiende su lengua y la defiende bien. Por eso, el coproducir, como comentaba alguien de la mesa, con Francia es muy interesante, pero es muy interesante para el productor francés, no para el español. No lo es, porque ellos tienen una ayuda de coproducción, una ayuda de hacer cine que a nosotros nos es imposible, con lo cual pensamos llegar con nuestras películas a un mercado francés, porque a todos nosotros nos gusta estrenar en Francia y en una sala de París, cuando quien va a hacer el negocio solo se da al productor francés, no nosotros. Y no hablo ya de que nos liquiden o nos liquiden lo que nos toque, no, es que va mucho más allá. Me ha gustado de todas las intervenciones la de Stefan. Stefan es la voz de la experiencia, son 25 años, estoy totalmente de acuerdo al 100% con lo que Stefan dice, al 100%, y ha dicho una cosa que ha sorprendido con la presentación de Felipe, y es una pregunta para Felipe. Cuando ha visto el plan de financiación, que me parece muy honesto por tu parte, enseñarnos un plan de financiación aquí tan abierto y en un PowerPoint, él se ha dado cuenta y ha reconocido y decir, felicidades, no es interesante producir en Madrid, es interesante producir en Galicia. Hostia, yo también estoy de acuerdo con él, pero hay una cosa que quizás nadie haya visto, o la habéis visto y no le habéis dado importancia. Había una parte de fondos que ponía ICA, entre paréntesis, Galicia. Y a mí me gustaría que Felipe me explicase qué significa, que hay un ICA en Galicia. Porque realmente o quieres decir lo que todos sabemos, que las comisiones selectivas del Ministerio se pactan en las ayudas a producción antes de empezar la reunión y va por cuotas, porque realmente a mí me ha sorprendido, sinceramente llevo 27 años y nunca pensaba que el ICA tenía una delegación. No sé qué quiere llegar a decir. Lo otro, si eso pasaba, eso fue un error. Vale, o sea, te lo digo porque me ha sorprendido realmente, me ha sorprendido mucho. Después me ha sorprendido otra cosa, y es que a veces los productores no jugamos con nuestros propios fondos. Es decir, somos capaces de hablar de las aportaciones del ICEC, de las aportaciones del ICA, de aquellos fondos que conocemos, pero somos incapaces de poner nuestra propia aportación al proyecto económicamente, ya sea porque nos representa un espacio de tiempo que invertimos, o ya sea porque pensamos que podemos colocar especies, o simplemente porque queremos invertir nuestros propios ahorros, que son muy pequeños. Pero realmente, si nos creemos un proyecto, hemos de ser capaces de apostar por ese proyecto con fondos propios. Y jugamos muchas veces en unos planes de financiación en los que nuestros fondos no están.
Y hemos de ser honestos con este punto. Y después, para acabar, hay la producción romántica y la producción industrial. Suena un poco extraño, ¿no? Yo creo más en las dos cosas. Cuando a mí me interesa un coproductor internacional, pienso dónde puede beneficiarse él con mi producción, aunque no se realice en Alemania ni no haya ni sus propios técnicos. Evidentemente estoy hablando a lo mejor de una coproducción financiera, pero realmente en estos momentos que se producen pocas películas y que todos tenemos que ayudarnos y crear sinergias, el hecho de que una película que puede estar bien alemana, yo tenga una parte de producción española y pueda hacer un negocio en España, ya me ha de representar como industria el poder participar en ella, el poder aportar algo y decir, oye, pues mira, es lo que están haciendo nuestros distribuidores, no distribuyen nuestras películas afuera, distribuyen películas francesas pensando que estrenarlas en el cine, Canal Plus las comprará mejor. Y además no tendrán el productor español enganchado a la nuca diciendo, es que los derechos para televisión española los tengo yo. Claro, no tenemos distribuidores que crean nuestro cine afuera, para afuera. En fin, ha sido largo. Preguntas, ya me la ha respuesto Felipe, si es una equivocación, rectificamos, es así. El ICA hoy por hoy es para todo el Estado español, iba a decir todos los españoles, ya sabemos que hoy en día el tema es el tema, ¿no? Tengo que decir, el ICA es el ICA, estoy de acuerdo con Stefan de que hemos de ser muy honestos, si una película vale 800.000 es 800.000, aunque la institución pública no lo ponga difícil. Y todos sabemos que una película de menos de 600.000 euros con la normativa actual del ICA te puede aportar como mucho 60.000. Y si no consigues que tu película valga 1,5 millones, hoy por hoy no eres nadie a nivel de las amortizaciones tercera vía, como es conocida este sistema de amortizaciones. Pero como también hoy por hoy tenemos un gobierno tan maravilloso que va a eliminar todo, tampoco nos ha de preocupar. Es decir, en estos momentos yo estoy produciendo en Cataluña una película con 6 productores catalanes en un régimen que pensaba que nunca volvería a ocurrir, que es la cooperativa, en la que los técnicos ponen su aportación y eso tampoco se llama industria. Esto se aleja mucho de intentar que nuestros nuevos profesionales estén cerca del mercado, porque si no lo que conseguiremos serán profesionales técnicos que lo más cerca que estarán de la industria será que son dependientes del EFNAC. Gracias. Xavier se ha convertido voluntaria o involuntariamente en el sexto ponente con su veteranía. Te lo agradecemos mucho porque nos das luz desde ahí con todas tus preguntas o disquisiciones o inquisiciones. ¿Alguien de la mesa quiere responder? Porque por alusiones yo creo que la pregunta realmente, si debemos de resumir toda su intervención, es ese ICA/Galicia, que yo también me quedé sorprendido. ¿La puedes matizar o te pongo en un aprieto? Puedes decir, paso palabra. No, en un aprieto no, o sea, no sé, está claro, aparte el plan de financiación es algo público, o sea, yo cuando presento mis proyectos a las administraciones públicas, en ese momento está aceptando que sean públicos, por eso no tengo problema en mostrarlo aquí. La relación entre el ICA y Galicia, otra vez, yo no lo entendí, si lo había es un error de cuando lo escribí. No te preocupes, frecuentemente yo pongo media/España. Y lo hago simplemente porque, y lo digo aquí, es decir, los proyectos que van a la Unión Europea no hay cuotas escritas, es decir, va por una comisión, va por una especie de puntos, etcétera, etcétera. Pero cuando tú ves estadísticamente los resultados que se dan, hay unas cuotas de países. Por tanto, no es de... Me lanzo, aquí es Alex Navarro, me lanzo a pensar que puede haber ciertas... sucede en Europa, es decir, no pasa nada. Sí, después el otro punto está el que decía que era un comentario interesante, ¿no? El de si creemos en el proyecto, ¿por qué no hacemos una inversión financiera? Bueno, el plan de financiación no está, pero evidentemente, pues bueno, el tiempo, comentaba Pau un poco también de que no existen ayudas de desarrollo, toda la parte que es de tiempo de desarrollo, con guionistas, directores y productores, en cierto modo son una inversión que está ahí, ¿no? Después está realmente el pensar si estamos haciendo productos para el mercado o si estamos haciendo otro tipo de productos, ¿no? Yo creo que estoy haciendo películas de valor artístico-cultural, que para eso están los fondos públicos,
que para eso lo defienden y realmente que mercado el que tienen es mínimo o inexistente. Y desde ahí no veo cuál es el problema. Para mí el problema sería si aprovechase fondos públicos para realizar películas comerciales y hacer negocio con ellas. Es una línea muy fina, ¿no? No, evidentemente lo es, sí. ¿Y quién lo decide? Bueno, yo y mi almohada. Yo creo que es la ayuda cultural en un ámbito cinematográfico. He intentado evitar la palabra industria. Bueno, lo bueno es que ahora mismo no hay industria porque la administración, el sistema televisivo, la falta de legalidad en cuanto a la explotación por Internet en este país es único en el mundo civilizado europeo. No, eso no es lo mismo, ¿no? Pero realmente se ha encargado de que nuestras condiciones de trabajo son diferentes y yo creo que en el frente se ve la luz. Habrá una nueva ley de apoyo al cine, habrá, muy importante, una nueva ley sobre la configuración de cómo se dan sobre los comités. La sospecha, Javier, la comparto totalmente, de las cuotas en los gremios, cosa que no puede ser, porque tiene que ganar el mejor proyecto y no el proyecto mejor defendido. Todo esto está a la vuelta de la esquina. Yo soy bastante optimista en esto. Yo creo que entonces vamos a ir a mejor. Y quizás vamos a ir a mejor también en cuanto a la distinción entre qué es un proyecto que merece un apoyo más industrial, que merece un apoyo más en función de alivios fiscales, o qué es un proyecto más cultural, que merece unos apoyos a fondo perdido. Yo creo que vamos a un sistema que es mejor en este sentido. Como comentario. Luego, para acabar, la inversión propia, pues es que es alucinante. Lo que tú dices que es totalmente cierto. Pero, porque el desarrollo, por supuesto, que no nos lo pagamos o pone una cantidad ridícula. Evidentemente, los presupuestos son situaciones ideales. Si al final tú has conseguido de 1.800.000 y ya te empiezan a caducar las fuentes de financiación, ¿qué haces? ¿Devuelves los 800? No, te lanzas. Y algo puedes quizás reducir de un presupuesto de 1.000.000 para que sea más barato, pero si has sido honesto contigo mismo, probablemente podrás bajar un 10%, si pules mucho el presupuesto. Pero los 100.000 que faltan, pues no te pagas el sueldo, no te pagas los gastos financieros, no te pagas los gastos generales y siempre acabas poniendo dinero tuyo. Yo no conozco ningún proyecto donde no he tenido que poner dinero mío de la empresa, porque es lógico y nunca lo ponemos y la gente suele entender de que mira el estilo de productor que se habrá forrado con esta película, quiero a Berlín, ¿no? Perdón. No, yo simplemente voy a decir que el Ministerio de Cultura está para eso. O sea, está para financiar la cultura. Si queremos financiar proyectos... ¿Perdón? Bueno, el Ministerio de Cultura o lo que sea, ¿no? Bueno, ni siquiera está integrado en otros, pero está para financiar la cultura. El otro tipo de proyectos y tal, yo no estoy en contra de que se financien, pero tiene que ir por otros mecanismos, porque es mezclar churras con merinas y tenemos los problemas que tenemos. ¿Sí? ¿Alguien quiere añadir algo en la mesa, en la platea? No. Bueno, pues yo lanzo mi pregunta. De las intervenciones que hemos tenido, y creo que es un elemento práctico, a mí me ha sorprendido el ejemplo de Tabú. En Tabú ha habido un momento, quizás que yo soy de la vieja escuela y me he criado con Eurimage. Y supongo que precisamente utilizar esos Excels me facilita mucho la vida, porque lo tienes todo tan bien pensado técnicamente, para que sea para tan diversas nacionalidades, que cuando alguien, en este caso Johan, ha comentado la posibilidad de hacer presentar una coproducción
multilateral al mismo tiempo que una bilateral, entendiendo que la multilateral era obviamente con Portugal, con Alemania y con Francia, pero que al entrar Brasil, para poder presentarla, la cambiaba a bilateral. Y mi pregunta es, ¿cómo pudo eso ser viable? Y si intuyo que creasteis una cuarta productora, es una posibilidad, uniendo las tres empresas de Alemania, Francia y Portugal. Sí, creo que he entendido bien que habéis presentado de alguna manera la bilateralidad y la multilateralidad con Tabú. ¿Es cierto? Es igual me he equivocado, ¿eh? O si puedes dar luz a eso. Como ejemplo práctico me parece excelente, ¿eh? Yo el ejemplo que más aprendí fue Circus Colombia, una producción a 6, con la cual me examiné en Euroimage, no aprobé obviamente, donde aprendías muchísimo, porque tenías exactamente como se había llegado a realizar, tenías todos los ingredientes de cómo habían llegado en esos porcentajes a veces que no son deseables de ir dando, cuando ya tienes la cosa levantada, 10, 10 y 10, y son los 10 que van a ser repartiendo los otros 3, que son los grandes. Entonces, claro, esa es mi pregunta. El proyecto de Tabú fue las dos cosas, fue una coproducción multilateral y una producción bilateral. Y lo que hicimos fue que Ibermedia para los brasileños era 80-20, porque Ibermedia quería tener el 80%, ¿no? Entonces, el portugués hizo un contrato con Gulan Firm, la coproductora brasileña. Fue una cuestión de confianza porque nunca nos reunimos. Y ese fue un trato. Y el otro trato fue entre las tres coproductoras europeas, o sea, portugueses, franceses y alemanes. Pero cuando fuimos a la coproducción no éramos conscientes, no sabíamos todo lo que estaba pasando. Pensábamos que era una coproducción entre 4 países, pero luego sobre la marcha descubrimos que las reglas de Ibermedia no se ajustaban a las exigencias del tratado multilateral. O sea que caminábamos en dos caminos diferentes, en dos vías distintas. Bueno, aclarado mi pregunta, pues también puedo hacer. Tengo otra. Bueno, primero la audiencia, ¿tenéis? Es que como no veo de todo bien, manos arriba. Bien. Tercera fila, prioridad. Sí, por favor, go ahead. Una cosa, quiero añadir una cosa que me he olvidado antes de Xavier. En España tenéis la posibilidad de tener una audiencia muy amplia, ¿no? O sea, porque toda América Latina, excepto Brasil, habla en español, o sea que tenéis muchas posibilidades de cooperar mucho con Latinoamérica, o sea que el cinema latinoamericano es tan interesante lo que está apareciendo, o sea quizás ahí tenéis una gran posibilidad de encontrar coproducciones, de trabajar juntos. Por supuesto, Francia es muy buena y introdujeron las cuotas, que el 40% deben ser películas francesas, y así pueden preservar su patrimonio cultural, ¿no? Pero en términos de lengua, el español es el segundo idioma más hablado en el mundo, mucho más que el alemán, el italiano, el sueco, etcétera, ¿no? Bueno, es un paréntesis. Hola, mi nombre es Miquel Mas, formo parte de Cornelius Films. Acabamos de estrenar una peli que se llama Frontera, nuestra primera película. Ir a verla, todos. ¿Podría repetir Frontera. De película? Frontera se llama. Sí. Frontera, sí. Era la pregunta sobre la explotación, justamente. Ya que tengo a Estefan, Avalon, he tenido mi experiencia con un distribuidor. Quería saber un poco la experiencia de todos
los ponentes sobre el tema de la distribución y la relación de confianza con el distribuidor. Y después preguntarle a Estefan cuál suele ser su aportación económica cuando entra en un hecho, o sea, cuando entra como distribuidor únicamente, no como coproductor, sino en distribución. Porque sé que en el pasado funcionaban de una manera determinada los distribuidores y esto ha variado un poco para saber si es así, si no, bueno, eso. Pues la contestación es tristísima. Nosotros llevamos distribuyendo nuestro propio cine desde hace 8 años y poco a poco hemos empezado con la distribución de cine ajeno. Realmente el cine español no producido por nosotros ha entrado muy esporádicamente y tarde, básicamente por la siguiente razón. Porque, por ejemplo, si yo estoy ante la elección, puedo escoger una película europea, por ejemplo, o una española. Si compro la europea y pago un mínimo garantizado, tengo todos los derechos. Y si la película no va bien en salas, tengo la posibilidad de que, si estoy bien relacionado y si la película ha ido medianamente bien, de vender la película en pago, en abierto, perder dinero en DVD y recoger unas migas en el video on demand. Con la película española no tengo esto porque la construcción normal es un poco lo mismo que con la producción. La mayoría de los productores españoles se acercan al distribuidor cuando ya están sin dinero y con la película acabada o no. Y entonces dicen, coge mi película que es maravillosa, pero te pido que te gastes el dinero en copias y publicidad y no te doy ningún derecho más que los derechos de salas. Entonces, esto es un riesgo enorme, enorme, sobre todo considerando la cuota de éxito que tiene el cine español dentro de sus fronteras. Ya no hablar de fuera de sus fronteras, pero incluso dentro de España es muy difícil encontrar una película que encuentre el público español. Entonces, si me preguntas por la aportación, hemos aportado, hemos nosotros asumido en algún caso los riesgos de copias y publicidad, pero justo después de las últimas experiencias que hemos tenido, hemos decidido no volver a hacerlo. Vamos a pedir al distribuidor, al productor español, que reserva una cantidad para la distribución y le vamos a cobrar un fee, como han hecho siempre los majors también, con el cine de pequeño tamaño, no en caso de Almodóvar o Amenábar, pero con el cine independiente y el riesgo que lo asume dentro de la medida el productor. Y te digo lo siguiente también, por si te interesa colaborar con mi empresa. Hemos tenido experiencias de que nosotros hemos hecho esta fórmula pero hemos adelantado el dinero para la distribución y al final los ingresos de salas no han recuperado esto y hemos perdido esta cantidad de dinero porque el productor no podía hacer frente a esto, simplemente porque la media capitalización de una productora española está concentrada en la producción de la película y no pueden hacer frente a esto. Entonces, yo creo que hay que ser muy realista, ¿no? Y sobre todo hay que entender la explotación del cine como una cosa que empieza con el desarrollo del proyecto y hay que darse cuenta de que no hay hijo de puta escondido, con perdón. Es que en una industria donde lo pasan mal las productoras, lo pasan horrible las distribuidoras y cierran los cines, no puedes decir que este se lleva todo. ¿Por qué? Si se lo lleva, no es suficiente, ¿no? Si no, estarían todos más contentos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer entre las distintas ramas de explotación y producción en el cine es hablar muy pronto y hablar muy honesto y decirnos qué es lo que podemos hacer cada uno para que la película pueda ser un éxito. Y no, ¿sabes? Es como, si eres productor, sabes que si la película es un éxito, el director ha hecho un trabajo increíble.
Si la película es un fracaso, el productor no ha sabido financiarla bien. Y lo mismo pasa un poco entre el distribuidor y el productor. Si la película es un éxito, el productor tiene una película cojonuda. Si la película es un fracaso, el distribuidor no ha elegido bien la fecha, no ha puesto la campaña indicada. Entonces, es como, y esta separación de las disciplinas no tiene ningún sentido. Yo creo que es que lo que tenemos todo es lo mismo que las ventanas de explotación que tanto se discute. No hay ventanas que tengan sentido porque ninguna ley puede tener más sentido que el producto dentro de su mercado. Entonces, hay películas que necesitan las ventanas y otras no. Yo personalmente opino que casi ninguna película necesita ventanas, pero eso es otra discusión. Pero yo creo que debemos sentarnos todos juntos, lo mismo lo que vale para la coproducción, hablarlo todo muy pronto y muy honesto, vale para la explotación en cada territorio. Siéntate antes con un proyecto y habla con el distribuidor que piensas que es el mejor para tu proyecto. ¿Tienes retroamen en tu buzón de correo? Se lo pasé a Marta, y bueno, que tenía que venir en lugar tuyo, que le envié un proyecto que quiero decir que está bien esto que dices de hablar antes y tal, que estamos desarrollando un proyecto, o sea que ya charlaremos ahora cuando acabe la ponencia sobre el tema. Por supuesto. Gracias. En primera fila había una pregunta, quizá. Sí. Ah, bueno, tú la has visto antes, sí. No, solo para... Jonás, que quizás no me ha entendido una cosa que he dicho sobre el tema lengua, ¿eh? Es decir, evidentemente nosotros somos muy afortunados. Podemos producir en castellano, podemos producir en catalán, podemos producir en inglés, pero a mí me gustaría que todos los productores en Europa, cuando nos uniésemos en coproducir, no tuviésemos que producir en inglés, la mayoría de veces, sino que un productor que produce contigo pueda producir en alemán. Total, entendemos que la educación en el cine está que las películas han de ser originales con subtítulos en el idioma del país en el que se proyecten, excepto en 3, como ya sabemos, que vienen del eje, y evidentemente España en esto es una gran excepción. Segundo punto importante, si el distribuidor no apuesta por nuestras películas, en estos momentos un distribuidor español, y es un poco, Estefan me ha dado la razón en lo que yo también he dicho, es porque el distribuidor en estos momentos tiene un problema muy serio, y es que por mucha publicidad que haga de una película, puede ser que en la primera semana recapte, su recaudación en los cines sean de 32.000 euros. Es el caso de la Marcoy. Es decir, no puedes esperar que Alpha Pictures hizo una inversión increíble para que después, en la primera semana, te encuentres una taquilla de 32.000 euros. Es decir, no es un problema del distribuidor. Yo entiendo a todos los distribuidores y es una pena porque desde abril la caída, no solo para el cine español en taquilla, sino para todo el cine, incluido las mayores, es increíble. De golpe hemos pasado a que si estás en el top 20 de las películas más vistas, puedes estar con una película de 32.000 euros de recaptación. Eso hace 3 años, hace 2 y hace 1 era inverosímil. Ahora bien, si nuestro gobierno español no entiende que el problema que tenemos realmente es el de la piratería, porque es este, no lo vamos a entender. Xavier, me parece, y sabes que adoro tu experiencia, pero el tema de la piratería no quiero tratarlo más. Ya existe, pero no es el debate. Entonces, bueno, volvemos, lo regresem, porque es que si no nunca salimos. Con la interconectividad siempre me sucede lo mismo. Estamos haciendo un esfuerzo por el tema de interconectividad y la primera pregunta que me hacen, a mí, trabajando en el departamento como técnico, es, bueno, ¿y cómo solucionas la piratería? Hombre, con que le saquemos la dinero a las Telefónica ya estoy contento. Perdona, porque vosotros mismos, el ICEC, estáis basándoos en la antipiratería demandando una tasa a las operadoras. Sí, pero por eso digo que no quiero tratarlo más, porque en el fondo es sacar el máximo beneficio, y no voy a seguir, porque si no entramos, sacar el máximo beneficio para revertir en el sector. Es que es eso. Bueno, Estefan ha entrado al tema piratería y estoy totalmente de acuerdo con él. Es un grave problema. Yo creo que el panorama apocalíptico tiene esta ventaja, ¿no? Digamos que, mira, forget about the past.
¿Qué pasa si tenemos un público entre 12 y 22 que no va al cine? ¿Es la culpa de ellos o los piratas? No, nosotros no hemos perdido el tren, no ellos. Yo creo que cojamos la pelota. No hay dinero, hay que ir fuera. No hay público, ¿dónde está? ¿En qué presupuesto hay que alcanzarlo? Nosotros ahora estamos desarrollando proyectos de distribución que se olvidan de la sala. ¿Cómo voy a gastarme 100.000 euros en una campaña dependiendo de un exhibidor que, como tú bien decías, el segundo fin de semana me quita de la sala? Es imposible. Y si el público está en Internet, ¿por qué no producimos cosas directamente para esto? Yo creo que aprovechemos este momento para mirar al futuro y olvidar las vías de financiación, las vías de explotación, las vías de exhibición que teníamos antes. Yo creo que, bueno, pues no se pueden producir ya más películas estilo Querejeta, que ha sido mi primer jefe cuando llegué a España. Pues qué pena, pero mira, ha pasado mucho tiempo, miremos adelante. Y yo creo que no hay dinero, pues no hay dinero, hay que hacerlo con menos. Lo que decía Marta al principio, abrimos mente, pensemos cómo podemos hacer cosas entre todos en Europa para volver a capturar esta audiencia. Y no puede ser una llamada únicamente a las subvenciones. Tenemos que entendernos que nosotros producimos un producto muy caro que tiene que tener una justificación en el mercado. Y si la gente no va al cine, pues nada, pues que cierren las cines. Bueno, me duele el alma, lo que más me gusta es ir al cine. Pero si la gente de la que dependemos, que es la gente joven, no va, pues pensemos en el producto que producimos. O decidimos, mira, perfecto, aquí estamos. Productores españoles sabemos que nuestro público es femenino y tiene 60 años. Pues contamos estas historias. Pero la coproducción de cine de autor que gana la quincena gusta a la señora de 60 años en el Cine Palafox de Madrid. Bueno, yo creo que hay que mirarse con capacidad de autocrítica, ¿no? Si no, va a ser muy difícil que sobrevivamos. I just wanted to add one thing. Solo quiero añadir una cosa, que de nuestra experiencia en las últimas 7 películas que hemos coproducido, ninguno era en inglés, eran en español, en portugués, en francés, en croata y uno en inglés. O sea que incluso con la película que hemos hecho de la enfermedad del sueño, era con subtítulos y también había una versión sincronizada en alemán, porque decíamos, queremos hacer una versión doblada, pero dijimos, no, pero necesitamos para recuperar. Pero nos equivocamos, pero quizás sea una excepción. Así que creo que no es un problema que tengamos que hacerlo todo en inglés. Claro, es más fácil y a veces es más fácil para tener una audiencia más amplia, pero si haces una película en catalán que se rueda aquí en Barcelona, etcétera, tiene que estar en catalán o en español. O sea, no tiene sentido que esté en inglés. Y una cosa sobre los piratas, es un tema muy importante en Alemania. Sí, lo es. Y lo que me frustra en estos debates es que lo que tenemos que ver es desarrollar plataformas en las que la gente quiera ver la película de la forma que lo quiere ver. Si no lo quieren ver en el mercado libre, bueno, claro, van a hacerlo ilegalmente. O sea que
Naturalmente hay un tema político también. En Alemania están empezando ahora y ahora tienen que pagar multas porque si descargan ilegalmente tienen que pagar porque les encuentran. O sea que si pueden escuchar a Angela Merkel sus conversaciones por el móvil, se puede encontrar al que se baja películas ilegalmente también. Bueno, sí, yo me he relajado mucho y de repente me doy cuenta que es la 1:30. Patricia me ha dicho, hemos alargado de 1:15 a 1:30. Yo ahora podría ser muy arriesgado y decir, hay más preguntas y seguramente hay alguien. No sé si arriesgarme o no. Decid ahora o Patricia. Quien quiera irse, que se vaya. That's it, pues empaquetamos. Bueno, pues ahora toca títulos de crédito. Hemos empezado con el... Espera. ¿Ay? Bien, sí. No sabía. Bien, pues the last one, ya está. Yo quería hacer un último comentario. Soy Pablo García, de Producciones Doble Banda. Y una de las cosas que, bueno, me ha encantado la intervención de Marta Andreu, y una de las cosas que quería decir es que uno de los cuidados importantes que tenemos que hacer es el cuidado de la mirada en los adolescentes, en los niños y en nuestra mirada, y la mirada de los creadores. Y eso me parece básico y hemos hablado de muchas cosas, digamos, de coproducción, de números, de planteamientos económicos, pero la esencia creo que está en la mirada de cada uno de nosotros. Y después agradecer a Felipe que haya mostrado el presupuesto, porque me parece que eso es muy importante, que nos enseñéis presupuestos, que nos enseñéis este tipo de cosas. Gracias, Felipe. Ninguna pregunta, era un comentario. Estupendo, es un cierre brutal, te lo agradezco, porque claro, esa honestidad con enseñar un plan, me parece un cierre brutal. Patricia, tú mandas, ¿lo dejamos aquí? Mandáis ¿Sí? vosotros. ¿Títulos de crédito? ¿Directos CAT? ¿Directamente? ¿Aquí ya? ¿Sí? Bueno, pues entonces sí, lo empaqueto. Muchas gracias a todos los ponentes, a Marta, a Jonas, a Felipe, a Stefan por estar aquí acompañando la iniciativa de Jornada Profesional de la Alternativa, a los sponsors, el ICE, el Goethe Institute, Mediantena Cataluña, y al SDE por apadrinar todas las actividades formativas, y especialmente al equipo de la Alternativa por invitarnos a estar juntos y compartir, y especialmente a Patricia Sánchez por ponerlo todo junto dentro del equipo transversal. Yo os invito a que os encontréis, habléis, hacéis intercambio de tarjetas, que generéis ese ambiente de confianza del que hablábamos para buscar futuros compañeros de viaje y hacer ya marca donde os pueden hacer un Google y buscar buenas referencias, que es como se empieza, un largo camino. Como decía Pau, normalmente te metes en el siguiente proyecto según el anterior, y no olvidéis de rellenar las encuestas nuevamente sobre qué os ha parecido la sesión. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias.